Gracias por la invitación. Extiende por favor el agradecimiento a Elena. Y para nosotros que acompañan nosotros siempre real. Para nosotros pues es un privilegio poder compartir con ustedes conocimiento, información que cambiamos en el sector. Yo creo que de verdad para nosotros siempre estamos dispuestos a charlar contigo. El día de hoy nos convoca, lo que quisimos hablar sobre los procedimientos administrativos de las autoridades federales, el Instituto de Hidrocarburos, y lo que hicimos fue programas. La cadena de valor es bastante extensa, ¿no? Lo que quisimos fue un poquito focalizar el tema de esquema, de distribución, la última parte de la cadena, ¿no? Preparamos unos slides, espero que sean provechosos, es importante para ustedes, entonces les pongo algo por favor, aquí lo dejaré en USB y ustedes la dan. Si nosotros vemos cómo va funcionando la autoridad federal en estaciones de servicio, en estaciones de comunicación, en terminales de almacenamiento, pues vamos a ver ahí, o vimos hace 3 años con varios operativos, ¿no? de Profepa, de Semarnat, de ASEA, de Profeco, del SAP, ¿no? Estos operativos, pues, pendientes en ese momento, pues un poco alinear la política pública, pero yo en lo personal, ¿no? Sobre todo en el tema de almacenamiento, un poco pues, dando la directriz que en ese entonces el gobierno federal, pues, tenía interés, ¿no? Y este ejercicio está hecho ya un poquito más a la actualidad, ¿no? En realidad ya estos operativos los hemos dejado de ver, por ahí de pronto si hay alguna directriz, algún señalamiento de que no se ha acreditado la legítima propiedad del hidrocarburo, pues sí vemos a las 3 autoridades en operativos, pero así ya son pocos los casos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un ejercicio en lo particular, un zoom muy a nivel de cancha, como dice Alfredo, que es desde la oficina lo que vemos en las órdenes de inspección, ¿no? Cómo vemos la imposición de medidas de seguridad en las actas, ¿no? Con los emplazamientos, y cómo es que desde nuestra óptica, pues vemos una sugerencia o es algo así, ¿no? Porque ustedes son expertos en la materia, pero como desde la perspectiva jurídica, pues hay algunos puntos o algunas áreas de oportunidad, diría yo, por parte de la autoridad, ¿no? Donde los abogados pues debemos de llevar a la autoridad a perfeccionar sus actos. Entonces, esta primera lámina trata de las visitas de verificación de la Comisión Regular de Energía. Básicamente, lo que es muy importante que ustedes sepan que la forma en que la Comisión programa sus visitas de verificación es a partir de sus bases de datos. En el caso muy particular de la CRE, todas sus obligaciones permisionarias se reportan a través de la OPE, de tal manera que ellos en sus bases de datos pues saben perfectamente cuando se ha cumplido o no con las obligaciones. A diferencia, por ejemplo, de la Profeco o de la SER, donde todavía no se llega a la automatización del cumplimiento de términos y condicionales. Entonces, para la comisión es muy fácil identificar aquel permisionario que está fuera del cumplimiento, ¿no? Ahí están los términos y condicionales, en donde básicamente vemos los objetos de las visitas de inspección, son en materia de seguros. Ustedes saben que los permisionados tienen la obligación de exhibir ante la comisión sus pólizas de responsabilidad ambiental, sus pólizas de responsabilidad civil, efectivamente, ¿no? Y los pagos. A veces nada más exhiben las pólizas, pero no los pagos. También tienen la obligación de pagar un aprovechamiento anual con motivo de las acciones de supervisión que hace la comisión, y es común, desafortunadamente, es común de los permisionarios que esta obligación pues, está en cumplimiento. También lo que dice la ley de hidrocarburos y los permisos, les impone la obligación a los permisionarios de exhibir sus dictámenes de evaluación de la conformidad, de la norma 05 de la CEA y la 016 de la propia comisión, ¿no? Y bueno, los reportes ya transaccionales, estadísticos, los reportes de precios, los reportes de estructura corporativa y de capital social, que también es otra de las áreas que en voz de los comisionados, en ocasiones ellos se dan cuenta de un trámite a otro, pues que ya cambió la
composición accionaria, el permisionario nunca le hizo del conocimiento a la autoridad. De tal manera que en el caso particular de la Comisión Global de Energía, para ellos es muy fácil identificar cuáles permisionarios están en incumplimiento, lo que les debería de facilitar la ejecución de órdenes de inspección, ¿verdad?, mediante un procedimiento pues muy pulcro. Sin embargo, creemos que todavía la Comisión está en proceso de lecciones aprendidas, ¿no? Y tiene mucho que ver, creo yo, no sé si compartan, con que vimos una Comisión Reguladora de Energía en los años de la reforma energética con muy pocas acciones de supervisión y verificación, esa es la realidad, y fue hasta este ejercicio sexenal que empezó a ejecutar esos programas de verificación con mucho mayor ímpetu, diría yo, de tal manera que, a diferencia de otras instituciones, como Profepa claramente, ¿no?, como Profepa fuera del sector de hidrocarburos, ¿no?, en el caso de la CRE apenas se empiezan a notar cuáles son las áreas de oportunidad en el ámbito jurisdiccional, y ahí los previsionarios están aventajados, digamos, ¿no? La Comisión todavía tiene un camino que recorrer en cuanto al aprendizaje y la sustanciación de procedimientos administrativos. Bien, voy a regresar tantito. Perdón. Llamarles la atención nada más para efecto de recordarles a sus clientes que los primeros 3 tópicos que vemos ahí, seguros, aprovechamientos y dictámenes, también son causas de revocación del permiso, ¿no? Es decir, la sanción económica es lo que menos les debería de preocupar. Entonces vale la pena que antes de que les verifiquen, pues hagan un ejercicio de autodefinición o una verificación, ¿no?, del cumplimiento de que tengan el documento suficiente que frente a una eventual visita de verificación ellos pudieran ejercer el cumplimiento regulatorio, y si no lo tienen, pues entonces, o sea, el problema de este tipo de obligaciones es que algunos ya no se van a poder desvirtuar. Es decir, si uno no tiene la póliza de seguros de responsabilidad ambiental del 2021, pues en 2024 pues ya no hay forma de tenerla, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna compañía de seguros que nos extienda una póliza, ¿no? Lo mismo con los dictámenes de evaluación de la conformidad. Aquí tenemos un abogado ingeniero que tiene una UBA, y pues desde luego que ahí nos compartirá que no es posible, licenciado, la inspección de la unidad de verificación es al momento, y en ese día y con esa fecha se extiende el documento. Es decir, si no se tiene el dictamen de evaluación de la conformidad de la 05 o de la 016 en el 2022, pues no va a haber manera de desvirtuar ese hallazgo frente a una eventual visita de verificación. De tal manera que un poco la reflexión dentro de estos objetos, dado que la Comisión pues, no debería de batallar para identificar las desviaciones en todo el espectro de peticionarios, pues es importante que pongamos atención de nuestros clientes de que cumplen al menos con estos 3 conceptos, ¿no? Porque estos no están asociados a una multa nada más, decíamos, sino a la probable revocación del permiso. Correcto. Además, en el contexto de que nos vemos a la CRE, hablando de los chismes que nos invitaba el querido Alfredo, ¿no? Estamos en una mesa en la que la Expo Nacional ha tenido reuniones, yo diría, pues, reiteradas con el secretario de Energía, con un par de comisionados de la Comisión de Energía, y están los titulares de unidad de hidrocarburos y el jurídico. Esas mesas de negociación tuvieron su inicio, su origen en una preocupación particular de la industria, pero se fue transformando en lo que ustedes seguramente pudieron ver en enero, el acuerdo 80 de 2023. Este acuerdo lo que nos decía, bueno, nos dicen, que ya feneció su vigencia, es que para aquellos permisionarios que querían ceder sus derechos, ¿okay?, y que tenían un incumplimiento justo en aprovechamientos anuales, en dictámenes o en seguros, lo que les proponía la comisión era: ven, autodetermínate con la autoridad, nosotros vamos a revisar la base de datos, y si estás en incumplimiento, te emite una sanción, ¿no?
Eso es una importancia para la autoridad, porque las responsabilidades administrativas. Pero los grandes beneficios para el cesionario, diría yo, es que se le iba a autorizar la cesión de derechos, ¿no? En el espectro en que ellos no se regularizaron, pues esa cesión no se podía obsequiar, ¿no? Porque no podían dejar ir al cedente, lo que cuentas pendientes. Y aquí lo interesante de ese acuerdo a 80, ustedes saben perfectamente que al momento de individualizar la sanción, pues cada conducta afecta una infracción. Y aquí lo que el acuerdo permitía era una sola sanción económica, a pesar de que hubieran varias conductas, ¿verdad? Típicas, digamos, o concepción administrativa, ¿no? Entonces, en el contexto que vemos a la comisión, a manera también de charla, es probable que estos diálogos continúen a un espectro mayor, ¿no? Porque, bueno, el universo de probables cedentes pues, se ha reducido respecto a los 14.000 permisionarios de expendio. Esto fue para expendio de gasolinas, de gas LP y de gas natural. ¿Okay? Para las tres hidrocarburos. Sin embargo, un poco la intención tanto de la autoridad, tengo que decir, como lo digo porque ha sido expresado públicamente de los comisionados, como de la industria, es buscar alguna alternativa en la que se amplíe el espectro, de tal manera que no solamente sea para cedentes, sino para cualquier permisionario, el expendio nada más. Que estén en el incumplimiento de algunas de estas obligaciones, que se pueda autodeterminar por la autoridad, y entonces es un borrón de cuenta, ¿no? Me parece que son ejercicios en el contexto que estamos hablando. Cuando dialogamos esto con la comisión, fíjense que en la óptica de la comisión, 90% de permisionarios, en la última parte de la cadena, de la que lo regulan, 90% de los permisionarios tienen al menos un incumplimiento, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, vemos a la autoridad colaborativa con la industria, ¿no? De tal manera que creo que nuestra chamba es un poco enfocarlos hacia la regularización, hacia el cumplimiento, ¿verdad? Que les permita darle continuidad a sus operaciones. Es un poco como vemos el contexto con la Comisión Regular de Energía, ¿no? Bueno, eso era nada más a manera de los chismes que nos permitió contar ¿no? Entonces, esos son los objetos que vemos en las clausuras. Bueno, las clausuras que hay en pantalla, básicamente la CRE impone medidas de seguridad. Creemos con una deficiencia en la sustanciación, y vamos a platicar de ello, pero lo que encontramos es que cuando iban a verificar, por ejemplo, la 016, en cuanto a calidad de combustible, cuando había algún elemento fuera del rango normativo, ahí ponían medidas de seguridad, ¿no? Y creo que en el fondo están bien impuestas esas medidas de seguridad, pues porque si estaba fuera del rango regulatorio, ¿no? El elemento químico, pues ahí pudiera estar. Ya en la sustanciación, que la platicamos, ya había medida que más o menos coincidimos en que la implementación pues, tiene sus áreas de oportunidad, y es importante que lleguemos, que lo expresemos así, en la defensa jurídica para que la autoridad poco a poco vaya perfeccionando. Bueno, creemos que la actividad a todos conviene, a la industria, a los consumidores, a los permisionarios, a la autoridad, a todos conviene que los actos de autoridad estén limpios, vaya, en la legalidad, ¿no? Que se sostengan en los tribunales, es decir, que se confirme, ¿no? La legalidad de los actos. Pero para llegar a ello, pues la autoridad requiere pues, de los ejercicios de contención. A la autoridad debe ser lo natural, pues que el permisionario se defienda. No sé si ya lo han entendido algunas autoridades en esta administración, pero eso le viene bien a la propia autoridad. Porque a todos conviene que frente a un acto de verificación, lo que la autoridad se encuentre es el cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Es decir, el espectro de contención no tiene más que el propósito de perfeccionar los actos con su legalidad, ¿verdad? Pero también llevar a la industria al cumplimiento regulatorio, porque si no, el efecto pues, es muy perverso, ¿no? No pasa nada, yo digo, cada autoridad todo pierde, no, eso no conviene a nadie, sobre todo al consumidor, ¿no? Eso no es por ahí, ¿vale? ¿No? Entonces, un poco el propósito de esta charla es tener una reflexión de que parte de nuestro compromiso institucional en nuestras corporaciones, ¿no?
el marco de los medios que asesoramos, es llevar a la autoridad a sostener la legalidad de sus actos, ¿no? Entonces, en materia de clausuras también, pues claro, si no cuentan con un permiso vigente, pues empezaron a ver estas cláusulas, pues también por el retraso de la comisión y del órgano de gobierno en el concepto de los permisos, ¿no? Pero bueno, desde luego que eso no está bien. También ha sucedido que en ocasiones el industrial hace modificaciones en los diseños, ¿no? Sin contar con los trámites, ¿no? Las autorizaciones por parte de la comisión, la modificación de los permisos, de tal manera que cuando el inspector identifica pues, que pues, ya hay otro almacenamiento, pues creo que hay que sacarlo de operación, ¿verdad? Y yo diría que la medida de seguridad más importante para la industria pues tiene que ver con no acreditar el origen lícito de la producción, ¿no? Donde pues, todos deberíamos estar ocupados pues, para que esas desviaciones regulatorias vayan a medida pues, disminuyen, ¿no? Bien, ¿cómo vemos desde la oficina la defensa legal de los actos de la comisión? Les decía yo que en voz de la autoridad, cuando ellos llegan en esta presentación, tenían quizá una decena de procedimientos administrativos, ¿no? De sustanciación. Hoy entiendo que están en el orden de 500, 600 procedimientos abiertos, ¿no? Eso es lo que, si hacemos una reflexión, nosotros que nos dedicamos a este tema desde la autoridad o desde la prestación de servicios jurídicos, pues va a haber una trayectoria en el tiempo, en los tribunales, ¿no? En la sala especializada, de cómo los programas de verificación fueron modificando sus estrategias, no solamente en los objetos, sino también en la sustanciación de los procedimientos administrativos. Tratándose la red, creo yo, de manera muy particular, que todavía no estamos ahí. Empezamos a ver apenas las novedades, ¿no? Empezamos a algunos amparos, ¿no? Y en la opinión del titular me olvidó bastantes, pero eso es así porque los resultados no fueron los más favorables, pues parte del aprendizaje institucional, ¿no? De tal manera que si vemos la defensa legal de los procedimientos, los sancionadores tienen problemas de caducidad, ¿no? Si vemos el procedimiento administrativo, cuando estaba preparando esta reunión me acordé de las charlas en la sede de Alfredo, cuando analizamos las caducidades en DEFEPA y en impacto ambiental, ¿no? Sus diferencias, y en DEFEPA, pues ahí por los precedentes jurisdiccionales, pues dividen, ustedes saben muy bien, la etapa, digamos, de verificación, ¿no? De inspección, de la etapa de emplazamiento y del procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces ya vemos caducidades determinadas por la sala especializada, porque la visita de verificación se realiza en tal día y después de 3 meses la autoridad no emplaza el procedimiento administrativo, ¿no? Eso lo que denota pues es una programación débil, diría yo, en cuanto a quizá pretender hacer muchas inspecciones, ¿verdad? Con poco abogados de respaldo, ¿no? Es fácil que hay en la institución. Hay personas que piensan que haciendo más es mejor, y en ocasiones no. O sea, si tienes tú los recursos humanos suficientes para ejecutar las inspecciones, pues estás en lo correcto, pero si de pronto los inspectores, porque los llegan los inspectores con sus actas de inspección y no es que las ponen de inmediato los abogados, ¿verdad? Ellos tienen que hacer una serie de informes a los directores generales, ¿no? También de reporte de bases de datos, tienen que dar un tratamiento también a las manifestaciones que se les den o no a los 5 días de la visita de verificación, y el trayecto a que lleguen a los abogados, al área legal, pues lleva tiempo. No, bueno, si lleva más de 3 meses, pues ya se fregaron, ¿no? Ajá. O sea, tú hablas quizá de visitas que fueron emplazadas, Jacqueline, y que en 2 años no han sido resueltas. Aquí hablamos de la primera, pero siquiera hemos llegado al emplazamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces imagínate la debilidad institucional en la programación. Y yo creo que esto es algo que la CRE rápidamente, y la Profeco,
empieza a suceder en la CEA, desafortunadamente también. Digo desafortunadamente porque luego dejar los quereres institucionales que están abajo, ¿no? Pero está en la memoria, o sea, eso es la importancia de mantener en procedimientos institucionales todos este tipo de cuestiones, porque si entonces se borra la memoria institucional, se pierden estos mecanismos de control, ¿no? Entonces vemos ahí caducidades de visitas que no son emplazadas a los 3 meses. Pero también vemos caducidades, ¿no?, de asuntos emplazados, en donde se cierra la instrucción y la autoridad no resuelve dentro del plazo legal para hacerlo, ¿no? En el caso del defecto, pues son los 45 días, 15 días para resolver, habiéndose fenecido los periodos de relatos, con podríamos ser para presentarlos, o habiéndolos presentados a partir de ahí 15 días, más los 30 días del artículo 60 del defecto, ¿no? También vemos esta práctica desafortunadamente. Y eso es una parte de planeación y la parte jurídica. Y CRE funciona un poco diferente que la CEA. En CRE, la parte sustantiva, la ley de hidrocarburos, tiene su cuerpo de inspectores y después, institucionalmente, en aquellos casos en donde hay una desviación regulatoria, se lo turna a la unidad jurídica y la unidad jurídica sustancia esos procedimientos. A manera de chisme también, ¿no? Justo cuando hacíamos el diseño institucional en las conversaciones con Alfredo, la importancia de mantener todo el procedimiento de substanciación que llamábamos los Twinkies, ¿no?, los chocorroles, la importancia de la relación dentro de la propia dirección general entre el inspector y el abogado, que valía la pena tener todo el equipo, todo el andamiaje en la propia dirección general y no andarlo trasladando entre unidades. ¿Por qué? Por este tema de caducidad. No, porque cuando hablamos de cientos de inspecciones, pues con facilidad se puede la autoridad ahí los tiempos, ¿no?, como entre está sucediendo. Tiene un problema también en el cumplimiento de plazos. El tiempo de sustanciación para él es un reto, ¿no? También vemos algunas actuaciones que notifican fuera de los 10 días establecidos en EFEMA, ¿no? Y también tienen un reto ahí en cuanto a las notificaciones electrónicas, ¿no?, por la OPE. No todo el mundo le firma la conformidad establecida en el 35, la acción segunda de la EFEMA. Pues como no tiene esa conformidad por parte del visitado, pues en ocasiones se les caen esos procedimientos de notificaciones personales que ellos pueden hacer vía OPE. Y bueno, hay otras más graves, porque en ocasiones las quieren notificar, lo mismo es porque en caducidades, ¿verdad?, en regulaciones, los permisos por caducidad, vía de oficial de la federación, ¿no? Ahí recién empezaron a caer las unidades de no está bien, ¿no? No es el medio de notificación. Empiezan a tener resoluciones que les anulan sus procedimientos en temas de competencia por materia. Sí, por materia en algunas ocasiones. La CRE con el ánimo, con el buen propósito, creo yo, de ir desatorando todo el rezago que tiene el órgano de gobierno. Quizás es un tema de diseño institucional de su origen, ¿no? Como que le dejaron al órgano de gobierno muchas facultades y sus unidades con pocas, ¿no? Y eso lo que generó pues, fue un rezago natural del órgano de gobierno. Se dieron cuenta y empezaron a través de acuerdos administrativos a delegar algunas de las facultades que en ley están dispuestas al órgano de gobierno. Sin embargo, la implementación, pues a veces se les pasa la mano, ¿no? Por ejemplo, en la actualización de Malta, por ahí vemos a titular de unidad firmando algunas resoluciones o oficios, cuando es un tema que le corresponde al órgano de gobierno. Y también vemos a la Secretaría Ejecutiva, yo creo que por un tema de diseño institucional, sino por un tema ya hecho, ¿no?, con algunos oficios de la sustanciación del procedimiento administrativo, que desde luego no les ponen buena ventaja, ¿no? Entonces, como que ahí tienen ellos que rápidamente empezar a limpiar esos vicios de la vida. Tienen muchísimo rezago, doctora, ¿no? Sobre todo en cuanto a sesiones de derechos, modificaciones de permisos y otorgamientos de permisos.
Entonces, sí, vemos que es cierto, participa la doctora en el otorgamiento de permisos, vemos a la comisión un poco más rígida para el otorgamiento y obsequio de permisos, lo cual es cierto, y a veces excediéndose de las facultades, es decir, de los requisitos legales, ¿no? Correcto, sí, Jacqueline dice que tiene que ver con una política de gobierno, más que con un tema de legalidad, lo cual compartimos, ¿no? Entonces, pues se va eso a contención y con facilidad se puede tener un resultado, pues, positivo a medias, a lo regulado. ¿Por qué? Porque el solicitante se queda donde queda, ahí va la expresión. Es decir, si se obtiene la nulidad, pues sí, es ilegal tu resolución. Pero la sala no le va a dar el permiso, ¿verdad? Ni va a ordenar a la que los permisos. Quizá sí le va a dar libertad de jurisdicción y quizá le diga, bueno, este requisito por el cual estás negando, pues no está previsto como un requisito legal y esto no es causa, pues lo único que le dirá resuelve una fundamentalidad. Y aquí quizá valga la pena ahondar en el tema de que en gestión en particular, no cuando es sancionatorio, no debe de una verificación, sino en gestión, cuándo vale la pena o no ir a la contención, ¿no? Y nosotros creemos que vale la pena ir a la contención, pues en ocasiones, tratándose de la ley, cuando se quiere sentar un precedente institucional o corporativo, más que la óptica hacia la ley. En este caso, el permiso, pues en realidad lo que es más redituable probablemente para el permiso, para el solicitante de dinero, pues volver a tramitar, ¿no? A pesar del rezago, ¿no? Porque en el juicio pues vamos a llevar ahí 8 meses, es decir, pues resuelve, van a resolver en otros 3, llevamos en 11, ¿no? Quizás sea más rápido volver a solicitar y en ópticas de la autoridad pues también se sentirán más contentos. Pero me voy a la SEA un poco, ¿no? En la SEA, por ejemplo, tratándose de cambio de tanques, yo diría que por algún error, yo diría una falta de visión por parte de la agencia, tratándose de impacto ambiental, se empezaron a cortar los tiempos de vigencia de los informes preventivos con base o con sustento en el tiempo de la vida útil, ¿no?, de la tanquería, lo cual creo que es impreciso, porque lo correcto, entiendo, me corrija si digo alguna barbaridad, ¿no?, es que ese tiempo tiene que ver con la garantía del fabricante, ¿no?, no con la vida útil del tanque. Entonces, con base en esa razón es que la agencia lo tomaba en consideración para determinar si un informe preventivo se otorgaba 30 años a 6 o a 15, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya pasaron esos 30 años de las garantías y ya es pertinente que el permisionario le haga un análisis de espesores, mi querido ¿verdad?, de una ultrasonido, de calidad mecánica, las incluso ahí, que determine si esa tanquería, derivado de su fricción, de su uso, es apto o no para seguir operando. Si resulta que no, vamos a ver próximamente, en los siguientes años, pues que los provisionales deben de cambiar su infraestructura, ¿no?, los tanques. De ahí, hablando de la contención, ¿no?, ya pasó ese punto en la oficina, que nosotros creemos que en realidad eso debería ser un trámite de extensión de evaluación de impacto ambiental por sustitución de infraestructura, ¿no? Entonces, cuando vamos con la agencia y se solicita, pues nos lo niegan, diciendo, argumentando o motivando la agencia que se trataba de un proceso relacionado con la producción, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos a la sala especializada, pues es que en una estación de servicios no se produce gasolina. En todo caso se almacena, pero no se produce, ¿no? Y entonces ahí, en esos casos raros, ¿no?, de que la sala especializada entra al fondo, ¿no?, alegar los movimientos que están necesitando, ¿no?, decidió decirle a la agencia, oye, pues hay una nueva donde no puedes considerar como causa negativa que está directamente relacionada con un proceso productivo, pues porque en estaciones esa contención, a pesar de ir en gestión, vale la pena, ¿no? Primero para decirle a la agencia, oye, no es una modificación del impacto ambiental, y luego si es un informe preventivo, ¿no?, ¿verdad?
Si fuera una terminal de almacenamiento, pues claro que puede ser una modificación, desde luego, ¿no? Por el cambio de líneas, etcétera, etcétera. En una estación de servicio pues, traemos pues son de los casos en gestión que vale la pena comprender, pues porque a ese grupo gasolinero le va a permitir sostener, ¿verdad?, en otros trámites, ¿no?, que ya realizó uno y que tuvo ese curso jurisdiccional, ¿no? Y ojalá que esto también sirva, pues ya vemos en la escena en gestión, y también vemos en gestión que dependiendo de quién analiza el caso, es el criterio, ¿no? Hay como que la homologación de criterios todavía están trabajando en eso, y bueno, y eso tiene también una desviación en la legalidad en ocasiones, ¿no? Bueno, lo que nos decía Jacqueline, ¿no? La defensa legal cree en la imposición de medidas de seguridad. Aquí como que tienen un error de fundamentación, perdón. Ellos fundan en este artículo 22 bis de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos del sector hidrocarburos, ahí fundan su actuación. Y este artículo efectivamente no los apunta para imponer medidas de seguridad, le ponen otro nombre, ¿no? Medidas de prevención. Pero es en el contexto de esa ley, ¿verdad? Y están establecidos cuáles son las hipótesis para imponer esas medidas de prevención. Y lo que le pasa a la CRE es que otras conductas le dejan ahí ese artículo 22, ¿no? Y claramente no debe de ser por ahí. Y yo creo que eso sí es un tema que la CRE debería de analizar con mucha profundidad, ¿no? Otro chisme. En el sexenio anterior, nuestros amigos de CRE en ese momento sostenían que no tenían facultades para imponer medidas de seguridad, ¿no? Nosotros decíamos, no, probablemente el DFEPA no puedas hacerlo. Y entonces, el tema de medidas de seguridad inclusive nos llevó a tener reuniones ahí con la Fiscalía y no sé cuántos lugares nos llevaste, ¿no? Pero resultó institucionalmente que ellos seguían teniendo dudas si podían ellos imponer cláusulas. De hecho, cuando tenían interés por alguna definición permisionaria, acudían a la agencia, ¿no? Y la agencia decía, bueno, pues, en el ámbito de las facultades veremos qué podemos hacer, ¿no? De manera de colaboración, pero si no tienen permiso, te toca a ti. Si no acreditan en el origen de la molécula, te toca a ti, no le toca a la agencia. ¿No? De tal manera que en imposición de medidas de seguridad, ahí sí creo que hay un tema más profundo, donde la comisión es deseable que, sobre todo, protegiendo los procedimientos en donde efectivamente no se acredite el origen físico de la molécula. Esos asuntos no deberían de caerse en la legalidad, ¿no? Entonces ahí creo que ahí sí vale la pena hacer un análisis de fondo, ¿no? Y bueno, lo que los abogados lo utilizamos de la motivación insuficiente o indebida en cuanto a la individualización de la sanción, ¿no? Después de trabajo, atener el tema de las condiciones económicas del infractor, ¿no? Entonces es común ir a la sala, pues regrésate y ahí es una mejor fundada y motivada, ¿no? De manera, ya me gustaron los chismes, muchísimos. A manera de chisme de compartir aquí el conocimiento. Revocaciones de permisos por caducidad, ¿ok? En comercialización. Sí es cierto que hay muchos permisionarios de comercialización que ahí tuvieron su permiso y no lo ejecutaron, ¿no? Lo cual pues, es una buena práctica, ¿no? Que la ley está dispuesto que 365 días y pues descaduca, ¿no? Sin embargo, lo que también es cierto es que en ocasiones sí hay actividades dentro de la comercializadora, pero no culmina en una transacción, ¿no? Les digo que llevan más de 75 años, días, está raro, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí en la demanda, al solicitar la suspensión del autorreclamado, se obsequió la suspensión, se están obsequiando esa suspensión. Entonces, si el comercializador, ya con este propósito que le da la autoridad, de pronto le dan ganas de operar, si se obtiene al final una nulicidad, normalmente se están obteniendo nulidades para efectos, ¿no? Por la motivación insuficiente del individuo, porque aun cuando tenga razón la autoridad de que no operó en 365 días, no lo motiva de manera determinada.
Entonces ahí viene la nulidad para efectos. Pero como se tomó la suspensión, en ese momento empiezan a operar. Cuando recae la nulidad para efectos, ya se operan los efectos para, o a manera de compartir la experiencia que ustedes la tomen en cuenta, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Eso fue la CRE. Si hacemos el mismo ejercicio sobre la Profeco, pues encontramos que sus órdenes de inspección están en las normas que conocemos, ¿no? La 05 y la 185, acá hay los más expertos de su servidor y en el tema relacionados con el SAT, ¿no? Esta regulación pues verifica el hardware y el software de los equipos, pues que le permite a la autoridad cerciorarse pues que se estén vendiendo los delitos, ¿no? Y que no haya un perjuicio en contra del consumidor final. Aquí lo que nos ha dicho la autoridad en los foros es que la manera en que ellos programan o identifican las instalaciones que van a ser objeto de verificación, yo diría que algunas, no todas, porque hablando con la libertad que pidió Jacqueline, es público la desviación que hay en la Procuraduría del consumidor en materia de inspección y verificación. Ahí tienen un problema de transparencia, ¿no? Que es público. Entonces, hablando de la programación de las visitas, uno de los elementos porque ya generé la ira de nuestros colegas, ¿no? Uno de los elementos para ellos programar sus visitas es cuando ellos se dan cuenta que a pesar de haber utilizado un incentivo fiscal, pues el precio se mantiene o no baja, ¿no? Pues ya pasando del coste y entonces está en la Profeco, además de las distorsiones programáticas que se tienen en la Procuraduría, que son de amplísima preocupación, ¿no? Las principales causas de clausuras o inmovilizaciones pues tienen que ver desafortunadamente con la presencia aún de estos dispositivos electrónicos que están fuera del diseño regulatorio. Cuando hay una inconsistencia en los registros físicos del sistema electrónico respecto a las bitácoras, pues desde luego que también pues se impone una inmovilización, ¿no? Y cuando no está el historial continuo y completo, exacto, confiable del sistema informático, en opinión de la autoridad, que debe ser de al menos 12 meses, bueno, pues ahí es donde imponen ellos clausuras o inmovilizaciones. Si en la CRE tienen problemas de caducidad, de problemas, en la Profeco es una desafortunada constante, ¿no? Las caducidades en el tema de emplazamiento y en el tema de resolución, y lastimosamente porque no se ha logrado entrar al fondo de los asuntos, ¿no? Que tienen que ver con el diseño de los dispensarios, ¿no? De nuevas tecnologías, ¿no? Establecidos en los cuerpos regulatorios. No se ha podido entrar a ese respecto pues, porque les preguntan sus procedimientos, ¿no? Tienen problemas también con las notificaciones dentro de los 10 días hábiles, igual la individualización de la sanción y también los temas de gravedad de la conducta los llevan a que las autoridades jurisdiccionales lo realizan una modalidad a efecto de que emitan otra medida motivada, ¿no? Y como que en Profeco sí hay un ciclo ya muy negativo en cuanto a la ilegalidad de sus actos, ¿no? Entonces el espectro pues es sumamente, ¿cómo lo dirías tú, mi querido, políticamente correcto, pues es muy provisorio, ¿verdad? Porque por una parte vemos las distorsiones institucionales y por otra parte vemos que los procedimientos de verificación se caen, y esto es una área de oportunidad, desde luego para el mercado ilícito. Yo diría que dentro de la industria, con el tema de no verificar el origen ilícito de la molécula, ahí están los retos de la industria, ¿no? Y es una preocupación, insisto, que debe de ser compartida entre regulados, autoridades y los que estamos alrededor de ellos, ¿no? Porque esto sí, pues no se ve bien, ¿no? Bueno, vámonos rápidamente al tema de la SEA. Pusimos ahí el logo de la SEA, ¿no? Nos regañan si utilizamos el de la SEA. Nos regaló un Twitter ahí, ¿no? Que pedimos el uso del logo, pusimos el de SEA. Ahí vemos que en los programas de verificación
verificación en expendio, pues están, en este caso, un expendio de gasolina y diésel, es sobre la norma 05 de la SEA, no si lo viéramos en la CDP, sobre la norma 3 de entonces de Dirección General, ¿no?, de la Secretaría. Si lo vemos en 01, en planta de distribución, perdón, es la 01 de la entonces Subsecretaría de Hidrocarburos, ¿no? Básicamente lo que la agencia está verificando, y lo hace desde hace tiempo, es el tema de la norma que sea aplicable, si es almacenamiento, pues en la 06. Norma oficial mexicana e impacto ambiental. Aquí, a diferencia de las otras instituciones, la agencia programa sus visitas de verificación con base en lo que ellos llaman el riesgo operacional, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos determinan con base, voy a poner de ejemplo una estación de servicio, ¿no?, con base en los años en que lleva operando, con base en las capacidades de almacenamiento, en la localización. No es el mismo riesgo al medio ambiente, por ejemplo, una estación que está dentro de un área natural protegida que permita dentro de su plan de manejo esa instalación a una urbana, ¿no? No es lo mismo una instalación construyéndose que requiere cambio de uso de suelo en terrenos forestales, aquella que es urbana. Esta información le permite a la autoridad, a partir de mecanismos cuantificables y medibles, determinar cuáles de las, ¿cuántas son? 15.000 o 14.000. 14.000 las 14.000 estaciones de servicio. Ellos tienen, a partir de esta información, un cuadrante que les determina cuáles son más riesgosas frente a un evento no deseado, ¿no? Entonces, con base en eso, es que ellos determinan, bueno, con el número de inspectores, ellos tienen 5, para las unidades, no me recuerdo, o 6, ¿no? Y tendrán ahí 5 abogados para sustanciar este procedimiento. Se determinó que en norma oficial mexicana más o menos hacen entre 200 y 250 visitas de verificación, y eso porque el impacto ambiental se ambienta al 100 de las denuncias populares que el área jurídica le envía al área de inspección cuando es necesario sustanciar el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, por eso es que en la SEA, en los primeros años, no se tenía experiencia de caducidad porque habían tomado el ejemplo de ese profeta, ¿no? Que es el culpable, uno de los culpables, o sea, que fue su procurador de inspección industrial. Claro, la profeta que tiene delegaciones en el país, ¿no? Pues cada delegación establece su programa de verificación y de pronto en la procuraduría, pues se tenían procedimientos administrativos también en la industria, pues 13.000, ¿no? Y año con año no tenían más abogados, sino que les quitaban. Y entonces, y año con año programaban más, en lugar de programar menos, porque tienes menos, programaban más, y eso generó institucionalmente hasta un programa de atención al rezago, el famoso AGE, ¿no? Con esa experiencia operativa, institucional, en la agencia se determinó que había que tener mucho cuidado con la programación y planificación de la inspección. Lo que vimos en la SEA es que en un periodo corto, de un cambio de director general, como que se subió la meta y de pronto sale esa personalidad y más o menos se empieza a estabilizar, ¿no? Pero ya empezamos a ver también un poco de caducidades en norma, ¿no? Y se ve en norma, porque ustedes saben que en materia ambiental buscar la caducidad del procedimiento es muy difícil. Inclusive la autoridad, que hasta la SEA ya lo administra bien, porque hay una jurisprudencia que ustedes deben de conocer, que tratándose de impacto ambiental o medio ambiente, mejor dicho, la caducidad empieza a contar a partir de los alegatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Pues aguanta el acuerdo, ¿no?, de apertura de alegatos, y una vez, o sea, cuando tú vas a emitir la resolución de impacto ambiental o forestal o acoso, lo que haces es, bueno, ya está listo con la resolución, ahora sí, abre el periodo de alegatos, ¿no?, que vengan, que se manifiesten, que los presenten, y entonces ya tenemos la resolución. Esto es lo que pasa en el medio ambiente, pero en DFETA no hay esa posibilidad, y empezamos a ver algunas pocas caducidades, ¿no? Entonces, les decía yo que en la agencia, en la sustanciación de procedimientos administrativos, el riesgo operacional es como la base del hilo conductor,
¿no? Y lo es también el diseño de su propia norma, ¿no? Con el sistema de administración y el análisis de riesgo de los procesos es el hilo conductor de los comportamientos ahí de ingeniería, ¿no? Mi querido, si tú modificas algo y hay que actualizar el ARP, hay que actualizar el PRE, hay que actualizar el SASISOPA, porque la base conceptual de las regulaciones es el análisis de riesgo de los procesos. En procedimientos es lo mismo, en procedimiento administrativo, ¿no? De tal manera que las causas de la clausura, ¿cuáles son? Pues son aquellas fallas de los equipos que frente a ese evento, cuando fallan, pues el daño es mayor. El daño no menos para el ambiente, pero la gravedad, ¿no? O la consecuencia, mejor dicho, la consecuencia es mayor. Entonces, si llevamos el ejercicio a gasolinas, ¿no? Pues claro que es muy preocupante que la gasolinera no cuente con un paro de emergencia, ¿no? O que estando no active, pues ahí va clausura. Pues que no activa la válvula breakaway o la shut-off, que son las que están en los dispensarios, pues que si está suministrando, está despachando ese dispensario y llega alguien y le choca, al momento de que se separa la manguera, ahí la válvula acciona y corta el suministro, ¿no? Bueno, si no acciona bien, pues también clausura, que cuando se compromete la hermeticidad de los tanques, ¿no? De los propios dispensarios en su parte baja. Entonces, lo que hicieron los inspectores ahí, lo que bien, es de la norma, de todos esos niveles de la norma, en este caso la 05, cuál es grave. Y a esos que son graves, si van en una verificación y no activa o no está el elemento, se impone medida de seguridad parcial o total, ¿no? En el caso de gasolinas, en la 05, la falta de hermeticidad de contenedores, tanques de almacenamiento, bombas sumergibles y dispensarios. Aquí lo que la SEA hace bien es que va capturando la evidencia de cada procedimiento. Entonces ellos pueden identificar de las 250 visitas de verificación cuántas se cerraron por cumplimiento, cuántas de ellas hubo una medida de seguridad parcial, o cuántas de ellas hubo una medida de seguridad total, y cuál fue la causa de la medida de seguridad. Pues como lo tienen en base de datos, ellos pueden identificar en 500 ejercicios iguales, ya pueden tener una muestra representativa respecto a 14.000 estaciones de servicio, y ya le pueden decir a la industria, ya, si yo voy a tu estación es muy probable que si te falla algo, te va a fallar esto. Pues eso que ven en pantalla es el orden de los equipos que van fallando. Es para que le digan a sus clientes, pues checa la falta de electricidad, checa los sensores, ¿no? Checa la falta de las breakaway, las shut-off, porque esos son los elementos que actualmente son los que fallan, ¿no? En 03, en expendio de gas LP, igual son las válvulas de exceso de flujo, el sistema de paro de emergencia que no activa, o cuando no está el sistema contra incendio, ¿no? Y la falta de medición de espesores también que nos platicaba ellos ahí, tanto en estaciones de carburación como en planta de distribución y gasolina. Eso es norma. El impacto ambiental, pues que no encuentra su resolutivo, lo cual todavía es un problema en la industria. Ustedes conocen bien esa problemática, ¿no? Antes de la reforma energética, en materia de impacto ambiental, pues este tipo de instalaciones gasolineras pues serán reguladas por los estados, ¿no? Inclusive las estaciones de carburación. Las plantas de distribución, algunas sí y otras no. ¿Cuáles no? ¿Cuáles debería ser normal? Cuando la actividad era altamente riesgosa, ¿no? Por la capacidad de reporte de hidrocarburo. Entonces, encontrábamos que de 2015 para atrás, pues más que un ejercicio en los 32 estados de verificación de impacto ambiental, era como un mecanismo recaudatorio, ¿no? Entonces, se doy un impacto ambiental por un año y el siguiente año viene así, pagas derechos y nuevamente por vigencia, ¿no? ¿Qué generó eso? Pues que muchos permisionarios, algunos iban a tener su autorización vigente, pero la gran mayoría ya no iba a ser, déjenme usar esta mala expresión, de referente. Entonces vemos muchas estaciones de servicio construidas previamente en el 2015, que no cuentan con un resolutivo de impacto ambiental, a pesar de que la SEA, de manera correcta, ya ha tenido dos programas de regularización y de beneficios, ¿no? Que también es otra cosa que hay que decir. Los industriales, al menos de expendio y de distribución,
no son los más interesados, y entiendo que pues, la carga regulatoria se les incrementó, pero después les así sopas y impacto ambiental como que no es de su mayor interés, ¿no? Entonces es un reto para nosotros llevarnos al cumplimiento constante cíclico de la regulación. Eso es una realidad, ¿no? Entonces el impacto ambiental pues es fácil que la autoridad llegue, si es una instalación previa al 2014, ¿no? Y si es posterior al 88, pues es 88 porque no se publicó la LEGEPA, ¿no? Ya había obligaciones por parte de los estados, hay que hacer el ejercicio punitual de cada estado, ¿no? De cada ley estatal, pero más o menos 88, 89, ¿no? Y vemos muchas instalaciones en ese espectro de tiempo que no cuentan con su cuidado. O teniendo una, pues dice, te doy una para construcción, un año para construcción y tal. Entonces, en óptica de la autoridad, pues no tienen una autorización vigente en materia de impacto ambiental, y ahí es donde les imponen las medidas de seguridad. ¿Y eso es cómo vamos a hacer? Sí, claro, perfecto, súper. Sí. Bueno, al tener aquí el rompido del salón. 13.779 haciendo permisos. Gracias. Pero no alcanzo a ver. Bien, en norma 04 hay algunas clausuras, sobre todo cuando hay estas contingencias, fase 1 por ozono, que obligan a las estaciones a cerrar. Si están dentro de cierto listado, ¿no? Pues va a la agencia de operativos, y si están abiertos porque su sistema de recuperación de vapores funciona con al menos 95% de eficiencia. Si no están ahí, si están abiertos, pues les imponen una medida de seguridad, ¿no? Defensa legal en ASEA, caducidad, emplazamiento con normas oficiales mexicanas, caducidad en la resolución en LEGEPA, muy pocas en LEGEPA, hay que decirlo, motivación indebida, igual en la individualización de la sanción, se equivocan continuamente con gravedad y las condiciones económicas del infractor, y en la intencionalidad también se equivocan, ¿no? Motivación indebida en usos de equipos de georreferencia, sobre todo en exploración y extracción, se equivocan, les falta ahí calidad en los inspectores en cuanto a determinar el modelo, la calibración, la descripción del equipo, ¿no? De georreferencia, que hay antecedentes en Profepa hay una tesis ahí, entonces pues por ahí se están viendo los asuntos, y tienen, creo yo, generalizado en todas las divisiones generales un problema en cuanto a la fundamentación cuando hay una suplencia por ausencia. La agencia ya tiene un manual de organización que determina con claridad qué direcciones de área están adscritas a qué direcciones generales, pero no están fundando en ese manual de organización, sino que fundan en un oficio que emiten de delegación de facultades, que no está publicado en todo, entonces es insuficiente en óptico de cumplimiento de legalidad, ¿no? Ahí digamos que están, yo diría, los mayores retos por parte de la autoridad. No debería ser problema en corregir esto de manera rápida. Nada más a manera de chisme, en San Luis Potosí, tratándose de estaciones de servicio y estaciones de carburación, hay un periodo por ahí del 97 al 2002, en 2012 por ahí, en donde iba el regulado, pedía la evaluación de impacto ambiental y el otro decía no requieres, no es el uso de la infraestructura. Entonces llega el verificador de ASEA, no da el impacto ambiental, no requiero, y les imponen clausura. Entonces ya se comparó ese asunto y se obsequió la protección del Estado, ¿no? Reconociendo que en ese momento pues, la autoridad competente pues, era el Estado, y que la agencia carece de facultades legales y se exceden sus facultades al imponer esa medida de seguridad, ¿no? Básicamente yo diría que serían las anécdotas, mi querido Alfredo, un poquito abrazo.